Hola, hola familia de Casa Creama, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este nuevo miércoles de Musas. Yo soy Ama, la creadora y facilitadora de este espacio, y el día de hoy voy a estar acompañada de Bianca Yaens. Bianca y yo nos conocimos gracias a la medicina del cacao, compartimos esta devoción y esta práctica por esta bebida. Y también compartimos una pasión por la creatividad, así que ella nos va a estar compartiendo el día de hoy un poco de su historia y de su experiencia alrededor de su proceso creativo. Quiero invitarlos a que preparen una bebida caliente, a que preparen una agenda o algo con que escribir y vamos a darle la bienvenida a nuestra musa. Bianca, ya te acabo de enviar la invitación para que te unas al live. Hola Amanda, no sé si tú me escuchas, Oye, no te veo. ¿sí? ¿No? Yo te veo, yo sí que te veo, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, solo que no te veo. Ah, espera, a ver, Déjame confirmo yo también por el perfil cómo se está viendo el en vivo. igual le doy yo aquí. Ay, no, no sale. Oye, qué loco que no te vea. Dice que no puede unirse. Otra vez. Vamos a volverla a invitar. Ahora sí te veo. Ay, Ahora estamos bien. sí. Hola Bianca, ¿cómo Hola estás? Qué rico Amanda, tenerte aquí. igual, no, más bien gracias a ti por invitarme y por este ratito que vamos a estar juntas compartiéndonos. Para mí es súper valioso y bueno, hacía mucho que además no hacía, ¿no? Y tenía este compartir a través de redes. Así que de verdad que me honra mucho tu invitación y bueno, feliz de estar aquí, la verdad. No, a ti de verdad, y qué rico ser como el espacio por el que regresas de nuevo a los lives y a compartirte con más personas. Y bueno, yo quiero, sentí como ahorita que mencioné que nos unió el cacao, y me gustaría mucho pues que aprovecháramos que eres tú una de esas mujeres que camina con la medicina del cacao y yo quería preguntarte, así para que iniciemos la conversación, ¿cómo llegaste De al hecho, cacao en esta situación? Me sí, encanta. la verdad es que hace parte hoy en día de mi proceso creativo personal y bueno, claramente no es como ese aliado que me acompaña siempre para crear y tenía que traerlo hoy de alguna manera para que, como esa bebida caliente, ¿no? Que mencionabas antes de empezar, que de alguna manera pues nos trae calma, nos relaja y bueno, me he traído yo también mi tacita. Y bueno, como contabas, Amanda, qué curioso, ¿no? Cómo llego yo a esta hermosa medicina. Tengo que mencionar que, bueno, fue de la mano de nuestra querida amiga y mentora Ana María, Ama y Alma, y fue justamente cuando yo empezaba este camino, no solo de exploración o autoexploración personal, sino que justamente empezaba a dar vida a lo que hoy en día es mi proyecto, Luces Largas. Recuerdo esa tarde que Ana María, de hecho, fue quien me ayudó en ese momento a gestar todo lo que era la imagen de marca, ¿no? Eso que Luces Largas como creación quería transmitir, sus imágenes, su sentir, la fotografía, ¿no? Los elementos creativos que de alguna manera utilizas, ¿no? Como identidad de esta creación. Y fue muy curioso porque recuerdo que para ella también era un inicio en esta medicina y me dijo, te va a llegar una sorpresa a tu casa, es la primera vez que voy a utilizarlo dentro de mis espacios creativos. Y así fue como realmente empecé a conocer esta hermosa medicina, ¿no? Fue justamente no solo de su mano, sino curiosamente en estos espacios, ¿no? En los que nos permitimos pues dar rienda suelta a esa creatividad, a esos lenguajes de expresión que quieren nacer a través de nosotros, ¿no? Y diría que fue esa base, o fue una de las bases
por las cuales se ha empezado a tejer también Luces Largas, que como contaba es hoy mi proyecto creativo, ¿no? Y fue justamente para, de alguna manera, ayudar a ese proceso creativo a que fuese mucho más ligero, ¿no? El cacao, pues sabemos que no solamente a nivel de lo que es lo que es el cacao en sí, la planta, la propiedad, la medicina, todas las propiedades, ¿no? que tiene como planta, eh, nos llevan a ese estado más de relajación que de alguna manera nos permite, ¿no? Conectar mucho más fácil con pues esas emociones, esas ideas, ese mundo más sutil que está ahí moviéndose y que lo que quiere es como ese puente para expresarse, ¿no? A este mundo, como quien dice ya más, ¿no? Materia, más tierra, más de donde queremos ver las creaciones materializadas, ¿no? Entonces fue mi primer contacto con esta hermosa medicina y la verdad es que desde ese día, wow, no he dejado no he dejado de caminarla yo ¿no? Personalmente y luego pues hoy en día también forma parte de esos espacios creativos que permito y que sostengo, ¿no? De alguna manera. Ay, me encanta escuchar estas historias alrededor de cómo llega el cacao a nuestras vidas, porque sí que es una medicina, digamos, que tiene esa característica, ¿no? De ser una gran aliada en muchos procesos. Y yo quería preguntarte en tus palabras, como que siento que cada persona se apropia de las herramientas, ¿no? Como de yoga, la meditación, etcétera, de una manera muy única, le pone su esencia. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué es para ti el cacao en en la esencia de Bianca? ¿Qué es el cacao para ti? Bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque creo que hoy sí que te la pudiera responder después de tener casi más de 2 años caminando con este aliado, ¿no? Conmigo y en mis espacios. Y yo le llamo que es como mi cable a tierra. Si tuviera que resumirlo en alguna palabra o en alguna frase, yo le llamo que es ese cable a tierra en el que he identificado, ¿no? A lo largo de mi vida que soy una persona muy creativa, muy mental, estoy siempre en el mundo de las ideas, o sea, naturalmente diría que parte de esos talentos que siempre he ido, ¿no? Conectando desde pequeñita, fue el imaginar, ¿no? Recuerdo una anécdota súper graciosa de mi niñez y es que la cuento mucho, ¿no? Porque para mí fue como un catalizador ya más de mayor, ¿no? Como el entender parte de esos talentos o esos dones o por qué hoy en día no sostengo estos espacios de creatividad. Y es que cuando salía de la ducha por las mañanas antes de ir al colegio, recuerdo que me sentaba en mi cama, mi cuarto daba a un bosque, ¿no? Con un ventanal muy grande. Y recuerdo que me sentaba allí en toalla y me quedaba mirando el infinito, pero porque en mi cabeza, o sea, ven las ideas, el sentir, era como todas las preguntas que voy a hacer ese día, que me gustaría hacer, que tengo, ¿no? Agendado, o sea, era como que en mi cabeza de alguna manera siempre le fue muy fácil conectar todos esos sentires, esas ideas, esas emociones que de alguna manera también están ahí, esos pensamientos. Entonces me quedaba allí y llegaba mi padre como a los 20 minutos a tocarme la puerta en plan de, oye, sabes, va súper tarde, mueve, tienes que ir para el cole, ¿no? Y claro, hoy en día pues descubro no a lo largo de mi vida pues que sí es un gran don porque es lo que me permite hoy crear y acompañar también a otras personas a través de este mundo tan sutil, pero es ese cable a tierra, ha sido ese aliado y ese cable a tierra de que esas ideas que, ¿no? que muchas veces están solo en la cabeza y que no siempre las vemos materializadas, eh, el cacao de alguna manera se ha convertido en ese aliado, en esos espacios para que todo eso que está ahí en los pensamientos, en las emociones, ¿no? Le pueda dar un sentido y podamos así como la medicina, al final es una medicina, ¿no? Terrosa, que viene de una planta, ¿no? De la tierra, eh, haga como puente o haga como ese cable, ¿no? A esta parte más material y que me permita enfocarme. De alguna manera, parte de ese propósito que tiene el cacao para mí es que me trae mucho foco y mucha tierra para cuando necesito plasmar esas ideas en papel o en una estructura,
porque sí, soy muy creativa, pero también he descubierto que necesito una estructura dentro de mi estructura, ¿no? Pues para dar vida a esas creaciones y a esos proyectos que llegan. El cacao me ha servido como ese aliado, ¿no? De foco, de ordenar, de crear ese puente entre la escucha interna y que luego entonces esas ideas, una vez se expresen, ¿no? A través pues de ese ratito en el que yo me siento con mi tacita, eh, cultivo siempre ese sentir, no escribo, pues de alguna manera empiezo a dar estructura a esos proyectos, a esas ideas, a esas creaciones, ¿no? Entonces, hace parte para mí como de ese cable, yo le llamo ese cable, en cierta medida ese cable a tierra, ¿no? Ay, me encanta como esa metáfora, ¿no? El cable a tierra. Y además, porque, hablando con otros creativos, muchas veces se tiene la idea de que la creatividad es lejos, está lejos de la estructura, ¿no? Como imaginación, curiosidad, pero luego nos pasa mucho que bajar eso a algo tangible, a volverlo un plan de acción, se vuelve un reto, ¿no? Como que sí, tenemos muchas ideas acá, pero esa bajada a ordenarlas, a que finalmente se logren, se nos quedan ahí, ¿no? Nos pasa mucho eso. Y también comparto Total, contigo este enraizamiento y este foco que nos da el cacao. Y también siento que es una manera de reconciliarnos con el orden y con la estructura, que a veces se ve a los creativos pues como súper etéreos y el cacao nos dice, yo te ayudo a ordenar esa información, o sea, está muy bien tu imaginación, vamos a organizarla, vamos a darle un foco, ¿no? Y entonces total. siento que es una manera muy amorosa y a través de un alimento de lograr traerle estructura a algo que suele verse tan etéreo. Entonces, Sí, siento que es una herramienta súper aliada en ese sentido. y has dicho una cosa súper interesante, ¿no, Amanda? Porque has mencionado que, bueno, por un lado, todos los que somos o nos consideramos artistas creativos, ¿no? O que al menos caminamos este camino, ¿no? Valga la redundancia, tenemos ese estigma, ¿no? De alguna manera siempre se nos ve de primera mano como, bueno, el creativo, el artista, el que se maneja en este tipo de proyectos. Sí, normalmente solemos ser más abstractos, ¿no? En cómo comunicamos, en cómo llegan estas ideas, y ese es el reto, ¿no? Muchas veces la gran mayoría de las chicas con las que pues yo comparto y también en las que he sostenido estos espacios y me identifico porque ha sido un camino que me ha tocado también, ¿no? Caminar y desarrollar para mí misma, ¿no? Es como al final pues pasas de ese mundo abstracto al mundo real, ¿no? En el que pues ya ves materializado, ¿no? Esa idea y de alguna manera lo que también me ha ayudado a hacer el cacao es como ir al centro de esa idea, ¿no? Muchas veces eh, el creativo, que sobre todo también es muy mental, se pierde mucho también en tantas ideas, ¿no? En todo lo que llega. Entonces empiezan esas preguntas, ¿no? Como depuro de alguna manera todo eso que está allí, que ha llegado, para realmente compartir algo o crear esa experiencia que al menos tenga ese sentido de lo que se quiere o quiere expresar, ¿no? Y el cacao también, quizás por esa parte también más tierra de la planta me ha ayudado mucho, ¿no? De alguna manera, de una manera eh, más amorosa, como decías tú, desde el juego, desde la apertura, también a dar orden a esas ideas y a refinar, ¿no? Porque eso es, creo que lo que sobre todo he experimentado yo con el cacao es el refinar todas esas ideas que llegan y entonces empezar a hacer ese camino, ¿no? O ese viaje en los proyectos, de estructura, en las ideas, que muchas veces nos hace falta, ¿no? Yo creo que todos tenemos diferentes maneras también de cómo estructurar esas ideas, ¿no? Y soy fiel creyente de que cada uno pueda descubrir también, ¿no? Con qué es lo que le conecta, qué es lo que realmente, ¿no? De alguna manera, pues, le ayuda o potencia ese camino o ese puente. Yo puedo decir que el cacao hoy hace parte de esas herramientas, de esas medicinas o esas medicinas que me ayudan a poner orden, estructura, pero más desde el cariño, desde el juego, desde la apertura, ¿no? Que la misma planta también pues nos comparte. Sí, ay, qué rico escuchar eso que dices de como desde el juego, porque también siento a veces que desde la creatividad solemos quedarnos mucho en la mente, ¿no? Entonces, de pensarnos ciertos métodos,
alrededor de la mente para bajar las ideas, para, digamos, para concretar los proyectos. Y como nos lo cuentas, el cacao se vuelve un ritual, ¿no? Deja de ser algo súper metódico, súper estructurado también que de pronto corte las ideas para hacerlo un ritual, ¿no? Tal, Entonces tal cambia cual. la relación que tenemos con las ideas, ¿no? Es como si volviéramos este ejercicio de crear un ritual. De hecho, la frase que acabas de decir es tal cual como yo lo integro en mi día a día, ¿no? Para mí es ese espacio en el que pues yo me siento, ¿no? Con mi tacita de cacao y fue una de las cosas que realmente empecé a, ¿no? A aprender y a caminar, pues integrando, ¿no? En este camino de la creatividad uno va integrando, como comentaba, herramientas, rituales, espacios, pues que con los que uno va conectando y que va viendo, pues que de alguna manera le ayudan, ¿no? A seguir estructurando ese camino. Y así empecé yo, tal cual como un ritual. Me sentaba con mi tacita de cacao, lo comentaba mucho en su momento pues con Ani y luego fueron llegando personas, ¿no? Clave que me han ayudado como a integrar más esta medicina, pero es tal cual ese ritual en el que pues yo me siento con mi tacita, con algunos elementos que me conectan con mis sentidos, también es otra forma en la que yo creo, ¿no? Ese espacio. A veces puede ser una vela, un incienso, a veces puede ser un aceite, ¿no? Con una esencia que me evoque, ¿no? Alguna emoción para ese momento, quizás algún anclaje, ¿no? Le llamo yo, que pues una planta o incluso puede ser una imagen, ¿no? Una foto, pero sí preparo el espacio y con mi libreta y a veces pues también mi computadora, creo ese espacio en el que de alguna manera a través también pues del cacao y de todos estos anclajes me permito escuchar a esas ideas, ¿no? Suena muy abstracto, pero realmente es como un lenguaje de conversación, ¿no? En ese espacio es donde me siento y ya empiezo, ¿no? Como a través de esa conversación a dar estructura a todos esos pensamientos y esas ideas que han llegado. Y es allí donde ocurre ese refinamiento, ¿no? Donde ocurre esa estructura base en el que empiezo a decir, vale, todo esto llegó, ¿qué es lo que realmente, pues este proyecto, esta creación, este viaje que quiero, ¿no? Ofrecer, o esta sesión que necesito preparar con alguna chica o algún grupo, digo, de qué es realmente el sentir, ¿no? Entonces, a través pues de ese espacio ritual es donde pues me permito dar orden a todo eso que ha llegado y entonces empieza a ver ese viaje, ¿no? Esa estructura, que es la que muchas veces pues nos cuesta, ¿no? Pero son esos espacios, yo les llamo espacios sagrados. Creo que siempre hacen parte, ¿no? De esos pequeños rituales que va también creando cada uno, ¿no? Porque quizás yo lo he descubierto a través pues del cacao y de los otros anclajes que, por ejemplo, he mencionado, pero creo que también de eso se trata, ¿no? De que cada creativo, artista, persona que se dedica a este mundo pueda encontrar esas prácticas y esos, ¿no? Rituales que de alguna manera le ayudan pues a dar, a conectar con esas ideas y a dar vida también, ¿no? De manera más estructurada. Total, me encanta eso que acabas de decir de que cada uno encuentre el ritual, ¿no? Como cuáles son esas herramientas, cuál es esa forma única en la que yo puedo empezar a traer ideas, a organizarlas y a ponerles una esencia personal. Y mientras te escuchaba, yo decía, es que se siente como crear con placer. Y yo decía, claro, es que estamos tan acostumbrados a que crear algo, un producto, un servicio, crear una obra de arte o pensarnos cualquier idea sea algo que nos estrese, ¿no? Que sea difícil, que sea siempre desde ese lado de, tiene que ser difícil para que valga la pena. Y siento que aquí al escucharte yo decía, es que crea uno desde la suavidad, desde el placer, desde la pausa, que te sentía yo como este ritual es muy pausado, muy de silencio, muy introspectivo, y siento que es una manera muy femenina de crear, ¿no? Crear desde el placer y de que bajar esas ideas a la tierra, ponerle nombre al taller, definir cuántas horas son, como las imágenes, sea algo que se sienta
delicioso, que se sienta placentero y que digas, wow, qué rico o qué bien se siente decir que voy a sacar este taller porque lo creé desde esta energía de placer, de silencio. Entonces digo, wow, es una nueva Pues forma de crear. te diría que para mí es una nueva forma de crear y también ha sido un proceso, ¿no? Trayendo a colación también justo esto que estabas mencionando, Amanda, para mí ha sido un proceso, ¿no? A lo largo de estos años también descubrir esa forma personal también para mí de crear, ¿no? Y ahí es donde pues siempre me gusta invitar a todo el mundo pues, que nos escucha hoy, que luego lo puede ver. Creo que lo más importante es el explorar cuál es la manera en la que se siente bien para ti. ¿Por qué? Porque yo venía inicialmente, ¿no? De crear de esta manera mucho más, llamémosla masculina o quizás más o sea, estructuradas de primera, ¿no? Necesitas esta metodología, con esta metodología sacas adelante este proyecto y ojo, no quiero decir con eso que eso no funcione, ni que está bien, ni que no ayude de alguna manera también a esa parte más estructurada que también necesitamos, ¿no? Como mencionabas, cuando llegamos a la parte de la hora, sabes, la agenda, qué es lo que realmente quiero contar, el nombre, ¿no? Al final, pues llega un momento en que también tenemos que sentarnos, ¿no? Y dar vida desde ese lugar, pues, a los proyectos, al producto, a las cosas que llegan. Pero sí que es verdad que a mí lo que me pasaba, y lo digo, ¿no? Por algo que he vivido yo, es que al principio crear desde esta manera, cuando me sentaba muchas veces, no, que quiero hacer este proyecto, o quiero crear esta esencia, o quiero crear esta cerámica, o quiero crear este taller, eh, hacerlo de primeras, desde ese lugar, como, ok, viene el nombre, viene directamente la fecha, o viene, quiero hablar de esto, ¿sabes? Y yo tengo también mucho esa parte tengo tengo mucha energía impulsiva, entonces de primeras cuando conecto con una idea es como, ok, ¿sabes? Empieza mi cabeza, no para y es inevitable pues que me haga también estas preguntas, ¿no? Que al final pues es lo que también mostramos y que es importante pues para la venta, ¿no? En cierta medida, y hay que mencionarlo también así, para que se pueda entender, ¿no? Y que el usuario, la persona que llega, ¿no? A nuestros talleres, pues también pueda entender en cierta medida a qué, ¿no? qué queremos expresar, con qué va a conectar ese día. Pero me di cuenta que si lo hacía de primeras desde ese lugar, uf, como que no terminaba de sentirme a gusto, me iba muy a la mente, cuando me iba muy a la mente es que me encargaba mucho más de, sabes, de darle estructura a estas cosas, cuando realmente el sentido del taller, del viaje, del producto, todavía no estaba allí, ¿no? O todavía no lo sentía de alguna manera como, ok, esto es lo que realmente, o la necesidad o lo que quiere expresarse de verdad. Y empecé a darme cuenta que para mí el cambiar esa mirada y esa perspectiva de la cual tú hablabas, y conectar mucho más con el juego, con la curiosidad también, el darme ese espacio a mí para algunas veces desde el silencio, otras desde, bueno, silencio es claramente escucha, otras más también desde el juego, ¿no? Porque no siempre tiene que ser pues sentada con mi tacita de cacao y en silencio, a veces sí puede ser con música de fondo, bailando, o incluso haciendo deporte, ¿no? En alguna sana de yoga, con la idea ahí empieza a venir la información. Entonces, sí que es verdad que al menos yo descubrí que me era mucho más fácil, más fluido es la palabra, el hacerlo desde ese lugar. Cuando soltaba esa rigidez, y es algo con lo que he conectado mucho también esta semana en en otras áreas de mi vida que estoy transitando, me di cuenta que conectaba más con esa libertad de crear, que es lo que realmente yo siento que al creativo de alguna manera hace que le despierte, ¿no? Esas ideas y realmente el sentir de lo que quiere o esa expresión quiere o esa creación quiere compartirse. Y dar espacio a eso es lo que luego nos lleva de alguna manera. Entonces, una vez, al menos en mi lugar, una vez no habiendo dado espacio como a este contenedor, a esta escucha, a que la idea se macere. A mí me gusta decir que es como dar a ese espacio a que las ideas se maceren. Entonces me permito ya ponerme manos a la obra, ¿no? Y decir, vale, ok, ya tengo el sentido, o ahora sí, vamos a ponerle fecha, vamos a ponerle estructura, nombre, y empiezo a diseñar
ese viaje, ese taller o esa creación, ¿no? Entonces, creo que para mí sí que ha sido un gran descubrir el hacerlo, más desde el juego, desde la apertura, sobre todo desde la curiosidad. Diría que esa es la palabra con la que me gusta siempre expresarlo, porque es cuando entonces me empiezo a hacer preguntas, empiezo como a mirar las cosas de otra manera. Todo nos habla y es algo que siempre me gusta decir, ¿no? Todo nos habla, todo nos cuenta una historia si nosotros también estamos dispuestos, ¿no? A sentarnos ahí en esa conversación. Y no significa nuevamente que la otra parte no sea importante, creo 100% que es súper importante, que al final una necesita de la otra, pero bueno, desde mi lugar, para mí ha sido mucho más fácil hacerlo desde este lugar de esta manera, ¿no? Entonces, al haberlo descubrido cada vez más, pues lo integro en mi día a día, en mis procesos creativos, ¿no? Necesito un espacio al menos antes de que eso se materialice, pues para conversar con esa creación. Me encantó cuando dijiste libertad de crear. O sea, siento que ahí está la esencia, ¿no? Y pensaba mucho en el método, en cómo a veces la curiosidad, no pienso como un niño, ¿no? Que tú le dices al niño vamos a jugar y él tiene muchas ideas de juego, pero cuando empiezas a ponerle límites, ya empieza como a bajar un poco esa imaginación, como que ya se restringe. Y siento que este método o esta forma, más bien este ritual que tú nos planteas, nos ayuda y nos convoca a sentarnos en la libertad de crear, ¿no? Como de dejar por un momento, voy a decirlo, como la comparación con otros talleres que quisieras crear, las formas convencionales, ¿no? De que tienes que hacerlo de cierta De forma, esta voy a manera, decirlo, como justo. tienes que tener un nicho, tienes que tener esta estrategia de marketing. Entonces, cuando sueltas un poco todo ese ruido de afuera y te centras en esta forma de crear, conectas tú con, este taller lo siento de verdad muy poderoso, esta es la esencia del taller, y luego ahí sí viene la estructura, ¿no? Y sentí aquí Sobre también, todo, sobre todo con esa frase que has dicho de la esencia, ¿no? Porque no por comparar ni nada, pero ahí es donde digo, ¿no? Creo que las metodologías pues que conocemos y que ha ido creando cada persona, ¿no? Cuando se da esa oportunidad de crear algo y compartirlo con las demás personas, o sea, al final eso es bonito, ¿no? Es bonito que cada quien encuentre su manera de sentir, pero creo que muchas veces eso es lo que también nos deja afuera, ¿no? Nos quedamos como intentando ver en esa comparativa qué ha hecho el de afuera, cuál es esa metodología, ¿no? Que igual sí que está probada, está comprobada, pero a muchas veces cuando la pasamos por nosotros, es como hay cosas que a veces no se sienten bien, ¿no? No se sienten cómodas. Y creo que ese es el acto de crear, pasar todo por nosotros para ver realmente qué nos resuena, para ver cuál es realmente lo que nos conecta con la esencia, porque ahí es donde nos cortamos esas comparaciones, ¿no? Y realmente nos permitimos crear, pues desde lo que nos llega, desde esa idea, aunque incluso a veces parezca un poco disruptiva, también es probar, ¿no? Es probar inicialmente, que creo que eso es súper importante también, pero es ahí donde lo pasas por ti y entonces cuando ya lo compartes, lo vas a hacer con mucha más alegría, lo vas a hacer con mucha más apertura, porque al final viene de ti, nunca toda creación que nace de uno mismo, de lo que ha filtrado por uno mismo, se nota desde afuera. Las personas cuando llegan a los espacios lo notan, lo sienten, lo comparten, ¿no? Como al final, pues tú cuando estás sosteniendo ese espacio, se nota que hay ese sentir que viene de la base en la que fue creada, ¿no? Ese proyecto y no tienes que quizás estar repitiendo otra cosa, como, sino porque nace realmente de uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí también es la autenticidad que impregnamos también en las creaciones, ¿no? Y siempre si nace de ti, se va a sentir bien. Entonces vas a ser mucho más fácil que cuando lo estés haciendo, lo estés compartiendo, hablando, no en esa estrategia que decías tú de marketing, de marca, de compartir, va a ser mucho más genuino que puedas escribir, que puedas hablar de cuál es el propósito, ¿no? De esa creación, de ese taller, porque ha pasado también por ti, por eso que tú quieres realmente expresar, ¿no? Y creo que hoy en día muchas veces eso es lo que también nos cuesta, ¿no? Hacer como espacio para eso.
antes de Sí, y también hacer la otra parte, me ¿no? encanta que mencionaste la autenticidad porque iba hacia allá y era decir, cuando nos sentamos en este espacio de libertad para crear, le damos la oportunidad que la innovación llegue. Eso que tú dijiste, puede Justo, que eso que estés sintiendo crear es disruptivo, que no se lo hayas visto a nadie y que empiece claro el susurro interno de si van a comprar, será que sí va a gustar, pero es que esta es la oportunidad, como tú dijiste, de explorar y de tal vez crear una idea novedosa y de ser tú el que lidere una nueva oportunidad para otros tipos de personas, otras nuevas, o sea, esa es la forma en que surge la innovación, en ese total. silencio y en ese escucharnos y en ese poner el sello de autenticidad a las cosas, que se sienta, en el live pasado decíamos que el arte sea tuyo, en este Exacto, caso, que esa que la, idea sea tuya, realmente tal que cual. dicen quién la creó, fue Bianca, o sea, no hay duda, porque tiene el sello Tiene de ese, Bianca, esa esencia, sí, incluso que es una sí, idea disruptiva, exacto, que creo que ahí es donde también a veces, y lo leía yo ayer, nos gusta más el paso a paso, porque es que no nos gusta lidiar con la incertidumbre de la de innovación, la ni de la innovación. Te iba a decir que es cierto al final y me encanta que hayas traído esa palabra, Amanda, ¿no? Porque hoy en día, por cómo está cambiando el mundo, la innovación es cada vez más un talento, ¿no? Que de alguna manera nos toca como hacer frente y nosotros somos los que vamos a decidir de qué manera o desde qué lugar queremos también, cuando iba a hacerle frente, es amigarnos, ¿no? Con esa palabra, invitarlas a nuestro día a día. Y nuevamente, como decías tú, creo que el paso a paso sí es importante, pero muchas veces corremos de primeras a ese paso a paso y no damos espacio a esa innovación por el miedo que decías tú a la incertidumbre, ¿no? Y la verdad es que la incertidumbre da miedo, nos revoluciona el cuerpo porque al final nada que no conozcamos, ¿no? De alguna manera es fácil, ¿no? Cuando estamos sobre un terreno que se mueve mucho, es como nos genera esa sensación en el cuerpo, ¿no? De vértigo y a nadie, empezando por mí, a nadie le gusta. Sin embargo, creo que también estamos en un momento a nivel del mundo en el que todo está evolucionando tan rápido a nivel pues de mercado, de proyectos, de formas de, también de ver las cosas, la tecnología, de profesiones, ¿no? Si también tenemos que llamarle de alguna manera, que también si hubiese sido hace 15, 20 años, pues pudiese también decir, entiendo, ¿no? Esa sensación de vértigo con esta palabra, pero hoy en día que el mercado cada vez sigue evolucionando tan rápido, que sigue creciendo tan rápido, es como justamente lo que has mencionado tú, Amanda, de no sabes si eso que no te estás permitiendo crear por miedo a esa incertidumbre, a que no se haya, que no se ha creado ya por otra persona. Claro, hay que explorar, hay que probar. Soy número uno fan de que hay que probarlo todo eh, para ver si realmente no, y ahí vas refinando. Pero hoy solo por cortarnos eso, no nos damos la oportunidad de poder crear algo nuevo que a lo mejor lo está pidiendo a gritos el mercado y que no sabemos, ¿no? Por no querer conectar con esa palabra. Y hoy, a diferencia de antes, realmente tenemos esa oportunidad porque hoy hay tantas cosas nuevas a nivel de profesión, de áreas, de productos, de proyectos que realmente hoy la innovación sí que se vuelve mucho más parte de nuestro día a día, ¿no? En ese constante evolución experimental al que nos estamos enfrentando también. Entonces sí me parece súper interesante como el intentar cambiar la mirada hacia esa palabra, aprovechándonos como una oportunidad de que hoy en día hay muchas cosas que no están creadas y que en cuestión de nada se están creando. Entonces, ¿por qué no nosotros, como creativos, artistas, que nos es mucho más fácil quizás conectar también con ese mundo más abstracto, aventurarnos, ¿no? También a dar espacio pues a eso, a esa creación única como mencionabas tú, ¿no? me encanta. Y sí, siento que traer la incertidumbre a este espacio y yo quería preguntarte por alguna experiencia reciente que hayas tenido donde hayas abrazado esa incertidumbre y que nos compartas un poco cómo la viviste o, claro, porque como creativa también la he vivido,
a veces de sentir que algo nuevo se está gestando y tú ni tienes ni idea, o sea, sabes que viene algo nuevo y tú dices, pero ¿cómo es? ¿Es un taller? ¿Es un libro? No, es una idea que se siente nueva y tú estás ahí como, quiero saber ya, o quiero que pase rápido esta sensación de vacío que genera la incertidumbre que tú la mencionabas, como del no saber, que tú dices, sé que quiero crear algo nuevo y sé que viene, pero aún no se termina de bajar del todo a la tierra, ¿no? Entonces está uno ahí en el limbo esperando. Entonces, yo creo que es como un parto, cuando van a hacer Tal un bebé cual. que no sabes, que te dan la fecha y no nace. Entonces uno está ahí atravesando la incertidumbre. Entonces quería como hacerte Hombre, esa yo pregunta. creo que sobre todo las que son mamás, ¿no? Lo han vivido de primera mano, esta sensación, porque yo no soy madre, pero tal cual lo siento como un parto, como bien dices, y es muy interesante esta pregunta que me haces porque te diría que actualmente estoy transitando un momento como ese. Yo creo que todos pasamos momentos como esos a lo largo de nuestras vidas, en diferentes aspectos también de nuestra vida. Quizás aquí hablamos particularmente, ¿no? De proyectos, creaciones, productos, ¿no? Que quieren nacer, talleres, espacios, pero puede ser tantas cosas, ¿no? Al final es el cambio, ¿no? El enfrentarte a lo nuevo, a esa incertidumbre de lo nuevo. Y bueno, en mi caso particularmente, pues bueno, yo me he dedicado por más de 10 años a lo largo de mi carrera profesional a trabajar con personas. Siempre estuve en el mundo de los recursos humanos. Yo realmente estudié marketing y publicidad con comunicación y medios. Esa fue mi carrera de profesión, pero eso me llevó al mundo de las personas, ¿no? Y aunque no me dediqué directamente bajo esta profesión más, ¿no? De comunicación como tal, siempre estuve conectada trabajando con personas. Entonces, por más de 10 años he estado en el mundo empresarial, en el que pues me he dedicado, ¿no? A diferentes aspectos de esta área que podemos llamar hoy en día recursos humanos. Pero, y bueno, luego siempre he sido una persona muy inquieta, moviéndome por diferentes proyectos. Al final, el arte, la creatividad, los proyectos, las creaciones, los productos, siempre ha estado cerca de mí. Es algo que desde niña fue parte de mí y nunca lo dejé de lado, ¿no? Y justo hace un mes tomé la decisión de cuestionar, empecé a cuestionarme, ¿no? Llevo más de 10 años, casi 15 en este mundo profesional, muy estructurado, no muy realizado, pero el cuerpo, de alguna manera, mi vida, mi camino, esta faceta también de creativa, de creadora, de artista, eh, cada vez más me pedía salir, ¿no? Siempre ha estado presente, pero era como, quiero ya ser ese 100% de tu día a día, ¿no? Entonces, por alrededor de 2 años estuve paralelamente pues empujando mi pequeño emprendimiento, mientras también pues trabajaba. Y la realidad es que hace un mes dije, soy una persona que no puede quedarse con esa sensación de qué hubiese sido, ¿no? Esa es la realidad. Así que la única manera de darme cuenta, y ahí es donde hablo mucho de explorar, la única manera de darme cuenta de si realmente pues este también es parte de mi camino, era tomar esa decisión y ese salto al vacío, como bien has dicho, y decir, venga, creo que es el momento ahora sí de tirarme a la piscina, de emprender de verdad, de estos espacios, estos talleres que se han venido creando, ¿no? Que he venido creando a lo largo de estos 2 años, productos que han llegado también. Es como que voy a hacerlo de verdad, ¿no? O sea, voy a caminarlo al 100%. Y bueno, hace un mes tomé la decisión y estoy en ese vacío tal cual, ¿no? Hace 3 días cumplí un mes de haber salido de mi trabajo, de haber tomado la decisión de salir de mi trabajo en una estructura más empresarial para irme al mundo del emprendimiento y a este mundo también más sutil de ser creativo, de ser artista, de crear espacios para otras personas. Y en ese sentido, pues ahí me encuentro, ¿no? Estoy afrontando y transitando ese vacío porque, como bien dices tú, Amanda, hay muchas cosas que ya he gestado, que a lo largo de este año se gestaron también, pero también de alguna manera siento y sentía que quería hacer otras cosas, ¿no? Entonces era ese sentir
no sé realmente qué es lo que va a venir, por más que sí que tengo una idea o un marco, pero si no le dedico el tiempo o el espacio para sentarme también al 100% con estas ideas, no sé realmente al 100% qué va a llegar, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, te diría que las 2 primeras semanas se sintieron realmente como un gran duelo, una, una muerte, ¿no? Porque creo que también es abrazar esa parte de ti en el que pues cierras una etapa, ¿no? De tu vida y que no significa que no vayas a volver, pero parte de ese salto al vacío también es saber hacer ese cierre, ¿no? Y ese cierre de, yo le llamo como hacer las paces con todo eso que ya creaste en esa parte, en esa faceta de mi vida y también decir, bueno, ¿cómo puedo apoyarme con todo esto que he creado para empezar a construir este otro camino, ¿no? Pero tiene que haber como ese cierre o honrar todo lo que ha sido para realmente dar ese paso de salto al vacío, ¿no? Y permitirte también es otra cosa con la que he estado conectando mucho esta semana, permitirte también estar en la incertidumbre, ¿no? Sonará muy fácil la manera en la que lo digo, pero en realidad no es tan fácil también habitar ese vacío, ¿no? Yo soy una persona muy emocional, entonces esa sensación de vértigo, de, ok, algunas cosas las tengo atadas, pero las otras no tengo ni idea, te tienes que enfrentar a lo nuevo, te tienes que sentar, es también invitar al cuerpo a que se amigue o integre, ¿no? Se haga amigo de ese cambio, de esa incertidumbre, para poder entonces que tu cuerpo realmente se movilice a eso que tú quieres empezar a crear o construir. Pero si no invitamos al cuerpo, ¿no? A que vaya de alguna manera movilizando o encajando todas esas emociones que nos genera el silencio, la incertidumbre, ese no saber, eh, por un lado puede ser como bloquearnos en el camino o por otro lado puede ser muy catalizador, ¿no? Entonces es ahí donde yo también me he permitido sentarme estos días o durante este mes con esa sensación de no saber, de lo que sí sé, lo voy a ir haciendo poco a poco y ahí se va generando esa estructura y esa organización, pero lo que no sé es ese ejercicio también de en coaching lo decimos como al final hazte cargo de lo que realmente solo puede estar en tus manos, ¿no? Lo que no está en tus manos, no es que no vayas a hacer nada por eso, pero solo enfócate en lo que realmente tú puedes cambiar con tu hacer, con tus manos, con tu sentir, y lo que no, pues ya va a llegar el momento en el que tú también puedas, ¿no? Entrar allí para hacer un cambio. Pero la vida en general es así, hay muchas cosas que nos escapan de nuestras manos, aún habiendo elegido, ¿no? El hacer frente a esa incertidumbre. Y siempre considero que es desde qué lugar también nosotros cambiamos esa mirada para hacer frente a esos cambios, a esa incertidumbre, ¿no? Y darnos espacio para mí ha sido súper importante porque esas emociones que llegan a nosotros de enfrentarnos al vacío, a la incertidumbre, al no saber, están allí. Y si no le damos espacio para que lleguen, para sentirlas, las emociones al final no son más que información que está en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, que nos quieren no arrojar luces probablemente de ese camino que queremos empezar a construir y si no también le damos ese espacio para que se expresen, para que nos compartan esa información que está allí, al final, pues como decía hace un momento, ¿no? Puede ser que o nos bloqueen o que nos impulsen habiendo dado ese espacio para que eso que quiere crearse o ese camino que queremos empezar a construir se sienta también más nuestro, ¿no? Más desde desde esa libertad en la que yo mencionaba hace un momento, que al final no nos las puede dar más nadie que nosotros mismos, ¿no? Entonces diría que para mí sobre todo esos espacios de permitir estar también en la incertidumbre y, y sobre todo otra cosa que me he invitado mucho a hacer es a realmente escoger día a día qué es lo que quiero hacer. Una de las cosas súper importantes que he aprendido yo también desde mi exploración personal, desde mi camino, es
siempre que soltamos algo y queremos empezar a hacer otra cosa, al final los cambios, ¿no? Desde los proyectos creativos y desde la vida, siempre queremos sentarnos de primeras a hacer un listado, ¿no? De necesito hacer esto, tengo que llamar al proveedor, tengo que llamar voy a montar el taller, hay que hacer el arte, sobre todo nosotros que además, dependiendo del emprendimiento, tenemos tantos roles, ¿no? Hacemos un poco de todo siempre, somos los fotógrafos, escribimos el texto, hacemos las imágenes, diseñamos el taller, eh, al final pues somos todos esos roles en una persona y nos sentamos muchas veces de primeras perdón, querer hacer estos listados, ¿no? Que están muy bien. Yo soy fan de los mind mappings, de los listados, de los bullets. De hecho, quien me conoce sabe que la escritura va siempre conmigo, es mi manera de poder también aterrizar y dar estructuras a esas ideas. Eh, pero dar espacio a no querer correr de primeras en esa incertidumbre, sino poder realmente sentarme frente a ese calendario en blanco y decir, ¿cómo quiero diseñar mi día a día? Así sea solo escogiendo tres cosas que sé que realmente me van a ayudar y me van a arrojar, ¿no? Luz en esta estructura que quiero empezar a construir, me va a ayudar a realmente poner toda mi presencia, todo mi sentir y mis expectativas, ¿no? Porque otra cosa con las que los creativos lidiamos mucho, o las personas que estamos muy conectados en el mundo de las ideas, es también cómo gestionamos las expectativas, ¿no? A veces siempre llega esa imagen, sobre todo los que somos mucho más visuales, nos es mucho más fácil conectar con ese viaje, con ese taller, con ese texto que queremos compartir, con esa fotografía, con ese producto, es como ya lo tenemos en la cabeza, ¿no? Pero luego en la práctica, cuando realmente te sientas a estructurar, a bajar esas ideas, te das cuenta de que, wow, hay muchas cosas previas para que eso realmente se geste o se dé. Entonces, esa expectativa de quiero ya que esté creado, que sea exactamente, ¿no? Y esa perfección de esa manera, eh, permitirnos, ¿no? Escoger cosas muy específicas y llenar nuestra agenda de pequeñas metas o pequeños pasos, realmente es una cosa, sobre todo para los que nos cuesta mucho más incluso aterrizar o bajar esas ideas, se ha vuelto sobre todo mi forma de gestionar también y de amigarme con la incertidumbre. Entonces, y de gestionar mi expectativa, ¿sabes? Es como, al menos hoy me planteo hacer estas tres cosas, vale, ya sé que estas realmente las puedo hacer, me acercan más a eso que ya veo tangible y al menos no siento que no estoy haciendo nada y entro como en ese bucle, ¿no? De nervios, de sensación, ¿no? En el cuerpo, de vértigo sobre todo, que yo la siento mucho en el estómago y nos ayuda pues poco a poco a ir materializando esa creación, ¿no? Entonces yo le llamo como parte de mis anclas en este espacio de incertidumbre y es lo que por primera vez en mucho tiempo me permitió hacer durante este mes, sentarme a realmente frente a ese calendario en blanco y decir, ok, ¿cómo voy a llenar mi día de cosas que realmente no solo me acerquen a eso que quiere expresarse, a esa creación, ese producto, sino también de qué personas me quiero rodear, de qué programas quiero empezar no, a yo también formarme, eh, incluso pues de las comidas, ¿no? A veces también todo este mundo pues de la nutrición real, física, lo dejamos también por fuera, ¿no? Y también es súper importante para poder dar todo de nosotros cuando nos enfrentamos a un cambio también como esto o a una idea o a un proyecto nuevo, ¿no? Nunca olvidaré una de mis mentoras hace muchos años que me decía cuando hacía mi certificación de coaching, me dijo, "Su- está todo bien cuando esa idea, ese producto, esa creación llega y al final empiezas a compartirla y no a sostener a las personas en estos espacios. Decía, pero obviamente nuestro cuerpo, si no está bien también, y a eso me refiero con emociones, con no físicamente, en condiciones y demás, no podemos compartir o sostener de verdad como todo eso que quiere no llegar, ya sea nuevamente un proyecto, un cambio de profesión, un producto, si al final nosotros también no nos damos ese espacio, ¿no? Para poder como encajarnos antes de poder gestar esa idea,
nos va a ser más difícil hacerla o dar todo lo que está en nosotros para poder que le llegue a esa persona, ¿no? A la cual nosotros queremos que llegue esa, esa idea o ese proyecto. Ay, muchas gracias, Bianca, por compartirnos como estas reflexiones tan valiosas alrededor de este vacío. Y con eso último que dijiste, siento algo muy valioso aquí y es que sobre todo, primero que emprender es de valientes, o sea, emprender es para los que han hecho este salto al vacío de lo corporativo al emprendimiento, se siente el vacío, ¿no? Porque lo corporativo te daba, estabas bajo la guía de alguien más, ¿no? A no ser que fueras el jefe, pero igual tenías una estructura, una rutina, Una una vida estabilidad construida. Y justo. cuando sales de ahí y empiezas a emprender, empiezas, como decías tú, con ese nuevo checklist, de qué personas me quiero rodear, qué curso, empiezas a construir una nueva vida, o sea, es hacer una nueva vida desde cero. Y aquí hay algo que me parece súper valioso de este camino de emprender y es de que solemos olvidarnos con mucha frecuencia que nosotros somos el activo más valioso del emprendimiento. Eso que tú decías, de si yo no le doy espacio a tener un cuerpo físico saludable, relajado, centrado, enfocado, a tener unas emociones gestionadas, pues eso se va a ver reflejado en el emprendimiento, ¿no? Como que todo empieza a sentirse más rígido, cualquier producto o servicio sale, pero sentimos frustración, nos salen como incómodas las cosas, o si algo pasa, no tenemos la habilidad de gestionarlo, ¿no? Entonces me Justo. encanta traer ese lado humano que tiene el emprendimiento y que de verdad solemos olvidar. Yo a veces digo, sobre todo los que trabajan en servicios holísticos, dan, como comparten, entregan, ayudan, pero difícilmente estas personas se posicionan en decir, yo también necesito ser cuidada, yo también necesito un espacio de bienestar para mí como emprendedor, ¿no? No de aprender Total. estrategias de marketing, no de pensar en el nuevo producto, sino en decir, yo soy el activo más valioso, yo también requiero inversión en tiempo, en autocuidado, en salud mental, salud emocional, rodearme de personas que motiven, porque tú eres el pilar, o sea, eres la raíz. Esa era la palabra que quería llegar a este espacio. La raíz del negocio, del emprendimiento y la Tal raíz de cual. tu vida, de la creación, eres tú. Y Total. escuchaba, hay una película que vi el sábado, decían que la chica era una jardinera. Decía, cuando cuidas plantas, lo más importante es cuidar la raíz, porque el tronco vuelve a crecer, las flores vuelven a salir, pero sin raíz no hay plantas, ¿sí? No hay frutos, no hay hojas. Entonces decía, siempre cuídala, tú eres la raíz del negocio. Y los emprendedores solemos olvidar y dejar de lado, yo lo llamo bienestar creativo, es cuidar de ti que eres el creador. Entonces Total. resueno total con esto que nos A mí, compartes y a mí dale. hay una frase, de hecho, que has dicho la palabra raíz y no quería dejar de mencionarla porque justo esta semana, una vez también he tenido ese espacio, ¿no? En el que pues he dejado mis emociones aflorar. Al final, tú decías una parte muy importante, Amanda, y es, somos humanos. Y creo que esa es la base de todo, de los servicios que ofrecemos, ya sea como emprendedores, a nivel holístico, los profesionales que también pues tendrán, ¿no? Su trabajo más estable. Y yo siempre, por un lado, decía, cuando dentro de la empresa me encontraba también en esta estructura quizás mucho más estructurada, valga la redundancia, ¿no? En este mundo empresarial, somos humanos antes que profesionales, ¿no? Y llevado a esto que acabas de decir, esta semana justo conectaba mucho con, hay que habitar la raíz para volvernos territorio, ¿no? Y es una frase que me ha resonado muchísimo esta semana porque tiene que ver tal cual, al menos para mí, quizás desde ese mundo más abstracto, no más poético, con el que me encanta también expresarme y soy una persona que me gusta mucho hablar también en analogías, ¿no? Porque creo que a veces es mucho más fácil entender también el sentido de las cosas si nos pudiésemos expresar a veces a través de analogías, porque le quitas en cierta medida también a veces esa rigidez con la que nos cuesta conectar a través de las palabras, ¿no? Y una de las cosas con las que conectaba mucho esta semana, habiendo ya como pasado también este momento, sobre todo de vértigo, en el que ya me empiezo a encontrar también más enfocada, como de alguna manera también más enraizada, es la palabra, ¿no? En este
en este salto al vacío y este camino que estoy empezando también, es eso, hay que habitar la raíz para volvernos territorio, ¿no? Y para mí el volvernos territorio es, de alguna manera, todo eso que quiere, esas creaciones, esos proyectos que queremos compartir, esos servicios que queremos sostener, esos espacios que queremos crear, si no habitamos esa raíz que somos nosotros, ¿no? Somos la base, pues, de todo eso, desde la idea hasta el servicio ya estructurado y compartido y todos los otros roles que mencionaba, ¿cómo esperamos que convertirnos territorio, ¿no? El territorio al final es ya ese campo fértil donde ves las flores, donde ves los árboles, eh, donde todo se ve hermoso, el fruto, has mencionado una palabra también súper importante para mí, al final para mí el fruto es como cuando ya ves todo tangible, ¿no? Pues lo miras y dices, ay, me lo quiero comer y te sabe súper rico. Entonces, pero claro, todo lleva un proceso y el llegar allí empieza en la raíz, ¿no? Y empieza en nuestro viaje, en cómo estamos nosotros, en cómo no escuchamos esas ideas, conversamos con ellas y entonces le damos estructura para que entonces poco a poco esas raíces empiecen a convertirse en un territorio firme en el que nosotros podamos empezar a crecer, ¿no? Y en que nuestros pues negocios, emprendimientos, creaciones también puedan empezar a crecer, ¿no? Entonces, esa frase me ha estado retumbando mucho esta semana y creo como parte también de ese proceso que estoy atravesando, de ese salto, ¿no? De salir de una estructura más empresarial a lo que es un emprendimiento 100% o emprender hoy en día también. Pero creo que vale para todo, ¿no? Para nosotros como para nuestras creaciones, es habitar la raíz para volvernos territorio. Me Así que sí, encanta. me resuena muchísimo. Algo que Sí, tú dices de las analogías, yo también las amo, y una cosa que para mí es fundamental hablando de la raíz es reconocer frente a las expectativas que tú mencionaste. Claro, uno en el corporativo es como tiene metas mensuales y haces todo lo posible por lograrlo, pero cuando llegas tú a emprender, tú tienes la libertad de elegir el ritmo al que quieres caminar esas metas, ¿no? Ya tú eres el jefe, entonces ya tú puedes liderarte de una manera distinta, puedes decir, no, yo no me voy a obligar a tener metas mensuales, las quiero trimestrales, o a cambiar la rutina y demás. Entonces, sentía esta frase como de, así como las plantas tienen un proceso y todas tienen un proceso distinto, no es lo mismo ver crecer un roble que ver crecer una rosa, cada una tiene su ritmo y su tiempo. Nuestros talleres, nuestros proyectos, nuestros servicios también tienen un tiempo, ¿no? Y a veces total. pasa que uno los lanza y no algo pasa, ¿no? Como que no, y seguramente salió a tiempo, era un fruto que bajamos antes de tiempo. Y eso no quiere decir que no haya que volverlo a intentar, ¿no? Tal vez no era el momento. Entonces, muchas veces como emprendedores lidiar con esas expectativas exige observar, ¿no? Como más allá del no funcionó, chao, sino como, ¿será que no era el momento? ¿No lo escuché lo suficiente? Qué puedo cambiar o qué puedo observar Cambiar. del proceso? Uh-huh. Sí, De decir, simplemente para mí el proceso creativo es muy de observación, ¿no? De estar atento a como, no solo a cómo me estoy sintiendo yo haciendo esto, sino también como el mismo taller va diciendo, todavía no estaba listo para nacer y tú lo quisiste lanzar porque tenía, como decías tú, eres impulsiva y yo quería verlo afuera. La expectativa de tengo que mostrarle algo al mundo. Esa era la palabra. Como de ese afán de que el mundo vea que mi emprendimiento algo está, que estoy haciendo, ¿no? floreciendo o que ya está, o como quien dice, se muestra, ¿no? Súper estructurado, sostenido. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Amanda, porque creo que también ahí viene esa palabra de no solo la parte de las expectativas, que al final las expectativas siempre tienen que ver con ese juicio que yo espero del otro hacia mí de alguna manera, no es internamente, o sea, yo no puedo controlar las expectativas, sino que porque estoy poniendo el sentir afuera, no dentro, no en lo que yo realmente puedo hacer en mis manos. Y aún así, como bien has dicho tú, podemos hacerlo, podemos crearlo, el producto, el taller, y luego va a salir y a veces no llega gente, a veces no llega pero no se apunta quizás lo que nosotros realmente no esperábamos que llegase,
o el taller también no sale quizás como nosotros lo hubiésemos, ¿no? Diseñado de alguna manera. Yo creo que también lo interesante, saliendo quizás de un entorno empresarial, es el que también nos podemos permitir no solo observar, sino ese es el ensayo y error, ¿no? Creo que el mundo del emprendimiento tiene que ver también con ese ensayo y error. Y nosotros sí tenemos más esa libertad, al menos saliendo de una estructura más empresarial. Ojo, eso no quiere decir que nuestros emprendimientos no los tomemos como una empresa, ¿no? O de alguna manera como un proyecto que va a escalar y que, oye, que puede convertirse también en una empresa. Pero sí que creo que esa mirada de hacer ese cambio en el que no solo estamos contemplando, observando, para ir refinando, es también abrirnos, ¿no? A que, oye, muchas veces al final, pues todo esto que sacamos fuera o que compartimos, servicios, productos, puede ser que no haya sido el momento o puede ser que lo que necesites es otro cambio de mirada. Y ya el solo hecho de probarlo, de observarlo, a ver cómo no resienten las personas, te permite esa apertura y esa oportunidad de decir, pues oye, no ha sido por aquí, ¿qué es lo que realmente puedo mejorar, puedo cambiar, puedo refinar? Que me gusta mucho esta palabra y, y es lo que nos permite también pues desde jugar y seguir cambiando, ¿no? Porque yo creo que también de eso se trata, ¿no? Y esa es la apertura que ojalá pues este mundo de la creatividad, las ideas, no solo para nuestros proyectos y emprendimientos, sino que también la podamos tener para la vida, ¿no? A veces es súper difícil, pero porque bueno, la vida también al final pues tiene este grado más de ¿no? De responsabilidad en cierta medida, porque hay muchas otras cosas que, oye, pues que yo entiendo que tenemos que hacer frente, pues tenemos que comer, tenemos que, ¿no? Generar dinero, etcétera, tal. Al final también hablemos de las cosas que hay que, ¿no? Traer a colación en este mundo, sobre todo para los emprendedores, ¿no? Tenemos que vivir de algo, como quien dice, pero creo que ese es el cambio o la mirada o el cambio de perspectiva, la mirada diferente que nosotros sí nos podemos permitir el no rendirnos frente a eso que quizás no ha salido como esperábamos y poder decir que sí he hecho bien y cambiar, ¿no? Una de las cosas que te puedo compartir, Amanda, que yo aprendí en mi última experiencia profesional, ¿no? Era esta filosofía que pues al final es trabajar se le llama, ¿no? La metodología ágil o trabajar con esa visión más de producto que de proyecto. Yo creo que mis compis estarían orgullosos si me escuchan decir esto, eh, pero es verdad, ese cambio de mirada, cuando lo vemos desde ese lugar, la metodología en ese sentido habla de eso, ¿no? Permitirnos ver el producto al final cambia. ¿Por qué cambia? Porque nosotros también cambiamos, porque la idea y ahí es lo que hablamos hace un momento de la innovación, ¿no? La idea que llegó hace un momento, una vez la pruebas en la vida real, pues resulta que a lo mejor es diferente. Entonces, lo interesante es pues coger eso y hacer esa o retrospectiva, ¿no? Ese ejercicio de decir, vale, esto lo he intentado, lo he hecho, lo he creado, ha salido así, si no ha salido exactamente quizás como yo me hubiese gustado, como hubiese esperado, ¿qué puedo hacer entonces para mejorarlo, para cambiarlo, ¿no? Y realmente el proceso creativo es así, la vida es así. Las cosas no siempre nos salen como nos gustaría, nos afrontamos, ¿no? En ese proceso a la incertidumbre, pero una vez pasan esas emociones, pasan esos pensamientos, sí que ese ejercicio de sentarnos y ver, bueno, ahora qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir, cómo lo puedo hacer de manera diferente para que tenga un resultado diferente, es un ejercicio que muchas veces pasamos por alto y si lo vemos desde este lugar de creatividad o al menos con esta nueva mirada, nos permite quitarle eh, esa conexión con el fracaso, ¿no? Que muchas veces cuando vemos las cosas desde el fracaso, sobre todo los que somos creativos, artistas y nos movemos en este mundo, nos es mucho más fácil conectar con esa palabra como, wow, no me salió bien, o no se vendió, o no llegó la persona, entonces como, qué mal, ¿no? He fracasado. Y bueno, al final el fracaso es una manera también de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que está allí realmente la forma en si cambiamos la mirada, podemos obtener otras informaciones que nos ayudan a mejorar ese tipo, ¿no? E incluso hablar, recoger feedback, hablar con las personas, ¿no? Con las que pues hemos ofrecido pues ese servicio, ese taller o ese producto para también seguir
como decías tú, observando qué es lo que realmente se nos ha escapado que podemos incluir en esos espacios o en ese producto, en esos talleres, ¿no? Al final, yo leía justo ayer un artículo también que hablaba de la innovación y realmente hablaba también de que por más que queramos dejar las emociones fuera, independientemente del mundo empresarial, emprendedor, nosotros somos también lo que sentimos, ¿no? Y la manera en la que pensamos y sentimos es lo que realmente compartimos fuera. Entonces, el ir allí es lo que nos permite también hacer ese cambio y decir, vale, lo voy a mirar desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que para mí ese es el ejercicio más importante que debiéramos hacer. Me encanta que Cuestionarnos. hayas puesto aquí el fracaso porque sí, definitivamente el creativo por naturaleza tiene que, o sea, se acostumbra a esa, pero no digo que a la idea convencional de fracaso, sino le cambia el sentido. ¿Sí? El hecho de que la pintura, o sea, le hayas puesto mal una pincelada, una pintura, dices, ok, lo primero que uno piensa es fracasé porque la dañé. Pero dices, no, simplemente ahora tengo la oportunidad de hacer otra cosa e innovar. Entonces uno va resignificando el fracaso para dejar de verlo con esa carga emocional de frustración, de pérdida, de no éxito, para decir es una nueva oportunidad. Simplemente cambia el Exactamente, sentido. tal Eso es muy cual. valioso en el camino emprendedor. Bueno, querida Bianca, de verdad que ha sido un placer escucharte el día de hoy. Nos has traído unos insights y unas reflexiones muy, muy importantes alrededor del cacao, de tu proceso creativo como ritual, de la libertad para crear, de ser raíz de nuestros negocios, de resignificar el fracaso. Y quería que para cerrar este espacio nos regalaras un deseo que tengas vivo en este momento. Así de esos que hacen y que dices como, mi deseo más vivo en este momento es ese. Qué hermoso, Amanda, ¿no? Porque llevo como 2 días, te diría que muy allí, ¿no? Y realmente ya conectando de verdad con este sentir, con este nuevo camino. Y te diría que un deseo muy profundo que tengo es eh, a partir del próximo año, y es algo que ya vengo, bueno, que estoy allí, ¿no? Cultivando, preparando. Yo le llamo gestando, ¿no? Como un proceso de gestar. Entonces te diría que un deseo muy profundo que tengo es que esa gestación en la que me encuentro ahora mismo dentro de mi proceso creativo, en el que realmente estoy empezando a dar estructura de verdad a esos talleres que nacieron el año pasado, a ese programa bueno, que en su momento co-creamos Irene y yo en Barcelona, a esos productos físicos, trabajo mucho con plantas, con aceites, con esencias, ¿no? De cara pues a toda la parte emocional. Pues ese deseo se traduce en realmente ya pues poder compartirlo de una manera mucho más visible pues, a todas las personas que han participado y han estado en alguno de mis espacios o que han, ¿no? Vivido alguno de mis productos. Y ahí estoy pues gestando, ¿no? Gestando esa estructura de lo que va a ser pues ese espacio online, de lo que quiero empezar a compartir en esta nueva faceta. Así que diría que ese es mi deseo más profundo, el darme este espacio o estos 2 últimos meses del año para gestar eso que se está creando y poderlo compartir a principios de año y que pueda llegarles a las personas a las que les resuene o que se sientan en conexión con lo que voy a compartir. Ay, qué belleza. Bueno, quiero hacerte una pregunta ahí. ¿Qué sabor tiene ese deseo? ¡Wow! Pues si me preguntas así de primeras, no sé si es porque me acabo de tomar una taza de cacao, pero te diría que me sabe a cacao. ¿Y por qué me sabe a cacao? Porque justamente parte de esa gestación que estoy atravesando es darme el espacio de realmente ordenar y escoger qué es lo que realmente quiero compartir. Entonces, para mí, a diferencia de otros procesos creativos que he atravesado en diferentes aspectos o diferentes creaciones, este se está sintiendo muy profundo, muy de vacío, muy de darme como
mi amiga Andrea en Barcelona habla siempre de a fuego lento, ¿no? Entonces, para mí, realmente, yo soy una persona muy dinámica, muy de fuego, siempre estoy moviéndome y a diferencia de otras veces, realmente ahora me estoy dando ese espacio de gestación en el que ir calma, un día a la vez, de realmente conversar pues con todas esas creaciones que salieron este año y entonces de perfilar lo que realmente pues Luces Largas quiere ofrecer a las personas que quieren llegar para que el próximo año se quiera compartir. Y el cacao, una de las cosas que me está trayendo es mucha calma. Calma para realmente, como decía, ordenar desde una libertad y desde un sentir eh, que cuente la historia de por qué Luces Largas nació. Entonces, me está tardando quizás algo más, pero estoy confiando también en el proceso. No es una manera diferente en la que realmente me estoy permitiendo crear, que es desde el juego, desde la apertura, desde sentarme y crear, que lleguen estas creaciones físicas que a tanto me han pedido este año. Entonces, ahí estoy, ¿no? Como probando, jugando, creando, dándome ese espacio lento de creación, pero con esa meta de que a principios pues del próximo año ya me gustaría compartir de manera visible este espacio online, para que pues pueda llegar a muchas más personas. Así que diría que el cacao, que el cacao que hace va a ser parte y está siendo parte y seguirá siendo parte de estos servicios que estaré compartiendo. Bueno, querida Bianca, qué rico que empezamos con cacao y cerramos con cacao. Con cacao, De justo. verdad, qué rico tenerte en este espacio, a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. No sé si tienes algunas palabras ya para cerrar. De verdad, Bueno, celebramos tu camino decirte, y te nada, deseamos decirte más felicidades bien a por esas. ti, Sí, Amanda, que agradecerte por este ratito de haberme invitado. Como decía al principio, hacía mucho no me conectaba, ¿no? Para compartir sobre qué estoy haciendo, sobre mis creaciones y sobre mi propio proceso. Creo que al final eso es lo que he aprendido a lo largo de mi vida, es lo que realmente nos enriquece a todos como personas, el tener espacios para compartirnos, para saber que no estamos solos, que podemos nutrirnos de otras personas, de sus propios procesos en todas sus facetas, es lo que verdaderamente nos hace también reflexionar y conectar con esa verdad interna, ¿no? Entonces, disfruto mucho estos espacios, así que te doy las gracias por haberme invitado y que nada, creo que el mensaje que me gustaría simplemente compartir a cada persona que lo ve y que si no lo ve, lo verá después, es que realmente siempre intente buscar algo en el cual se pueda permitir conectar con lo que realmente quiere a sí mismo. Creo que eso es lo más importante en este mundo tan hiperproductivo, en el que siempre cada vez más hay más metodologías, hay más formas de hacer las cosas. Creo que lo más valioso es poder encontrar las formas, las prácticas, los rituales que de alguna manera se sientan bien para nosotros, porque son esos los que en verdad nos van a permitir dar rienda suelta a nuestros dones y nuestros talentos, nuestros proyectos, nuestras creaciones, nuestros emprendimientos. Y eso creo que es lo que más me gustaría compartir. Así que te agradezco un montón. Y una cosa súper rápida, me ha hecho muchísima gracia que hemos venido las dos vestidas de azules sin haberlo planeado. nos El conecta hoy azul, el azul. el Me azul está encanta. presente, a mí también. Pero bueno, muchas gracias, Querida, Amanda. no, de verdad, gracias por cerrar con esa invitación a conectarnos con estos espacios donde reconocer nuestros deseos. Creo que también me lo llevo para mí y que sea una invitación de verdad para todas las personas, que tengamos esos espacios de reconocer los deseos que están vivos dentro de nosotros. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles de Musa. Bianca, que tengas una linda tarde allá en España. Tú Un también, abrazo. tú Muchas también en gracias. Colombia. Un abrazo, bonita. Gracias. Feliz Adiós tarde. a Chao, todos. chao. Chao.